En este video vamos a hablar sobre los sistemas térmicos de generación. En especial vamos a hablar del ciclo Brayton, que es el que está asociado con las turbinas de gas. Las centrales con turbinas de gas tienen la ventaja de que prácticamente no contaminan. Además, como apenas tienen inercia térmica, se utilizan como centrales de punta o como centrales de reserva, es decir, para sustituir total o parcialmente a las centrales hidráulicas o térmicas de base en caso de escasez de agua o de avería. Para centrales de punta y potencia unitarias de 10 a 25 megavatios, son más convenientes las centrales térmicas de gas que las centrales de vapor o que las centrales con grupos motor diésel alternador. Para potencias inferiores a los 10 megavatios se ha de descartar por razones económicas la central de vapor, siendo las dos soluciones restantes equivalentes. En zonas donde hay escasez de agua y existen próximos yacimientos de gas natural, se utilizan las centrales con turbinas a gas como centrales de base. La turbina de gas funciona con el ciclo Brayton. La diferencia esencial del ciclo Brayton y el ciclo Rankine, que ya lo vamos a ver, es que el Brayton, el fluido de trabajo es un gas, mientras que en el segundo es un vapor que se condensa y evapora en el ciclo. Además, la compresión en el ciclo Brayton absorbe mayor trabajo que el ciclo Rankine por realizarse en fase gaseosa y fase líquida respectivamente. Entonces, como vemos en la imagen, los elementos básicos de una turbina a gas son el compresor, la cámara de combustión y la turbina de gas. El ciclo Brayton es no regenerativo. Los gases de escape de la turbina a elevada temperatura ceden a la atmósfera una gran cantidad de calor. El ciclo regenerativo consiste en recuperar gran parte de ese calor para calentar el aire que sale del compresor y entra a una cámara de combustión, con lo que se mejora el rendimiento del ciclo y se ahorra combustible. Entonces, ya vamos a hablar un poco de eso. Pero en una turbina de gas simple, está compuesta por los elementos que acabo de mencionar: un compresor, un quemador, una turbina de potencia. ¿Y por qué en este orden? Las turbinas de gas operan en base al principio del ciclo que acabamos de mencionar, en donde el aire comprimido es mezclado con combustible y quemado bajo condiciones de presión constante. Entonces, tenemos que el ciclo Brayton, tenemos un ciclo abierto y un ciclo cerrado. El ciclo cerrado existen teóricamente, pero en la práctica los gases que salen de la turbina no tienen suficiente oxígeno para volver a combustionar. Entonces vemos que en el abierto tenemos la cámara de combustión, tenemos el compresor, la turbina, y vemos como el aire entra, se comprime, sale como producto de combustión, o sea, entra en la cámara de combustión y sale como producto de combustión. Mientras que en el ciclo cerrado tenemos que entra en el intercambiador del calor, un calor, luego en la turbina entra el intercambiador del calor, sale un calor al medio ambiente y luego vuelve a entrar a el compresor. Y así vemos cómo se cumple el ciclo cerrado teórico. Pero entonces, como hemos dicho, el ciclo cerrado existe solamente teóricamente. Pero en la práctica los gases salen de la turbina, no tienen suficiente oxígeno para volver a combustionar. Entonces en el ciclo Brayton ideal tenemos que es de esta forma. Aquí vemos cómo se describen las etapas del ciclo, donde vemos que de 1 a 2 vemos una compresión isentrópica del aire que se introduce a la cámara de combustión del motor. Luego de 2 a 3 vemos una combustión a presión combustión
a presión constante del combustible inyectado en la cámara de combustión. De 3 a 4 vemos una expansión isentrópica en la sección de la turbina. En esta es la parte del ciclo que hace el trabajo positivo. Y luego de 4 a 1, el calor a presión constante es evacuado en el aire. Aquí vemos cómo se define el rendimiento. El trabajo realizado por la turbina, el trabajo consumido por el compresor, el calor suministrado y tenemos el rendimiento. Es evidente que teóricamente los flujos másicos a través del compresor, la cámara de combustión y la turbina no son iguales. Sin embargo, para un análisis inicial simplificado y debido a que el flujo másico de combustible es muy pequeño comparado con el de aire, es posible considerar que el flujo másico de todo el sistema es el mismo y es equivalente al flujo másico a través del compresor. Con estas consideraciones es posible simplificar la expresión de eficiencia. Más aún, debido a que todo el sistema trabaja con aire o con gases de combustión, los cambios de entalpía pueden ser expresados utilizando la relación de gas ideal y si el Cp es constante, es posible obtener la siguiente expresión, teniendo la eficiencia del ciclo. Ahora, si consideramos que las propiedades del aire y de los gases de combustión son parecidas, aquí tenemos las propiedades del aire, los gases, la expresión de la eficiencia queda de la siguiente forma. Vamos a considerar inicialmente que el paso del aire-gas a través del compresor turbina es ideal, es decir, isentrópico. Para un proceso isentrópico y gas ideal es posible escribir la siguiente relación, siendo el ángulo igual a K, que para el aire es igual a 1.4. El valor de la letra griega gamma igual a K, que para el aire es igual a 1.4. La expresión de la eficiencia queda entonces de la siguiente manera, una manera un poco más reducida. Y se puede observar que para el ciclo ideal depende solamente de la relación de presiones en el compresor y turbina. Aquí tenemos N versus RC. Ahora el ciclo Brayton real, irreversibilidades y pérdida. Entonces aquí tenemos el rendimiento del compresor y el rendimiento de la turbina. Ahora aquí tenemos la eficiencia de la turbina y del compresor, como lo hemos definido anteriormente. Y ahora hablemos sobre el ciclo Brayton modificado. Es posible mejorar la eficiencia del ciclo Brayton mediante ciertas modificaciones en las condiciones de operación del mismo. Es evidente que una mejor eficiencia se logra mediante la reducción del combustible consumido, o sea, hablando de regeneración, aumento del trabajo y aprovechamiento de la turbina, que para eso hacemos referencia al recalentamiento, y la reducción del trabajo dado al compresor, que eso se hace mediante el enfriamiento. Se busca aumentar el trabajo del ciclo, procurando el mayor aprovechamiento energético y mejorando la condición de operación de los equipos. Entonces tenemos regeneración, recalentamiento y enfriamiento. Entonces, cuando hablamos de regeneración, se quiere disminuir el calor suministrado en la cámara de combustión. Este ciclo regenerativo aprovecha la diferencia de temperatura para transferir a un generador o intercambiador de calor energía térmica de los gases que salen de la turbina al aire que sale del compresor. Recalentamiento. Se asume el trabajo realizado por la turbina y se aprovecha mejor el combustible.
El enfriamiento se reduce el trabajo consumido por el compresor. Compresor, cámara de combustión y turbina. Aquí vemos las partes de una turbina de gas. Aquí vemos el compresor, la cámara de combustión, la turbina y el eje. Aquí vemos un compresor de 17 etapas, 24 quemadores híbridos y una turbina de 4 etapas. Aquí vemos una imagen de una turbina de gas. La operación básica de la turbina de gas es similar a la de la máquina de vapor, excepto que en lugar de agua se utiliza aire. El aire fresco de la atmósfera fluye a través de un compresor que le eleva la temperatura a alta presión. Luego se añade energía dispersando combustible en el mismo y quemándolo de modo que la combustión genera un flujo de alta temperatura. Este gas de alta temperatura y presión entra a una turbina donde se expande, disminuyendo la presión de salida, produciendo el movimiento del eje durante el proceso. El trabajo de este eje de la turbina es mover el compresor y otros dispositivos como generadores eléctricos que pueden estar acoplados. La energía que no se usa para el trabajo sale en forma de gas, por lo cual tendrá una alta temperatura o una alta velocidad. El propósito de la turbina determina el diseño que maximiza esta forma de energía. También estas turbinas de gas, aparte de utilizar para dar potencia para mover un generador, también se utiliza en las aeronaves, trenes, barcos, etc. Incluso en los tanques se utilizan. Aquí tenemos el compresor. Este es el primer elemento que forma parte de la turbina de gas. Su función es aumentar la presión de aire de admisión que proporciona el oxígeno comburente para la cámara de combustión en unas relaciones de compresión que son de 1 a 15 o 1 a 30. Entonces, al igual que las turbinas, para las turbinas de las centrales hidroeléctricas, también teníamos una clasificación. También tenemos una clasificación para las turbinas a gas, según el flujo de los gases y según la forma de montaje del generador de gas y la turbina de potencia. Entonces, según el flujo de los gases, tenemos axiales y radiales. Según la forma de montaje del generador de gas, tenemos monoejes o de dos ejes. Entonces, como lo dije hace un momento, las turbinas a gas tienen diferentes aplicaciones, aparte de la generación eléctrica, aparte de la generación de potencia, también tienen otras aplicaciones, como en los barcos, en los helicópteros, en los aviones, entre otras aplicaciones. Aquí tenemos una turbina a gas. Vemos su gran tamaño. Ahora aquí hablemos un poco sobre el equipo de entrada de aire. El aire necesario para la turbina fluye a través de un conducto antes de entrar al compresor. Este conducto contiene elementos filtrantes que previenen la entrada de sucio y un silenciador de aire que atenúa, los sonidos de la alta frecuencia creados por los álabes del compresor. Carcasa del compresor. La carcasa del compresor se divide en secciones en las cuales se puede resaltar las secciones de entrada y descarga. La sección de entrada dirige el flujo de aire exterior desde el equipo de entrada al compresor conteniendo a su vez el asiento para coginente y el sello de aire de baja presión. Por otro lado, la sección de descarga forma un camino anular por el cual pasa el aire de alta presión a la sección de combustión. Sección de combustión.
consiste de las cámaras de combustión, las toberas de combustible, el equipo detector de llama, las bujías de encendido y las piezas de transición. Cámara de combustión, toberas combustible, bujías de encendido, piezas de transición. Aquí vemos varios de estos elementos. Temperaturas de la turbina. Las temperaturas de entrada de la turbina, salida de la cámara de combustión, puede estar en los siguientes rangos, entre 1300 grados, 1400 grados, llegando actualmente hasta 1500 grados. Sin embargo, los álabes no están a estas temperaturas, ya que poseen un sistema de enfriamiento. Aquí tenemos una degradación por la temperatura, tenemos grietas y pérdidas de material y fatiga térmica, también tenemos erosión. Aquí tenemos un gráfico de las temperaturas de la turbina. Realmente el material de los álabes de la turbina no trabaja a las temperaturas del gas de salida de la cámara de combustión, sino una temperatura mucho menor. La turbina de gas es de tipo axial, en donde la diferencia de la turbina de vapor, esta trabajan a presiones más bajas, permitiendo tener paredes más delgadas y piezas menos pesadas. En ella es donde los gases de alta temperatura de la sección de combustión son convertidas en caballos de fuerza sobre el eje. Sección de escape. El sistema de escape es el ducto que dirige los gases de escape de la turbina de gas desde la turbina de potencia al exterior, a la atmósfera. El sistema está aislado térmicamente y está aislado acústicamente para mantener los niveles de ruido globales garantizados de la turbina de gas. Aquí tenemos la eficiencia de las turbinas a gas. Tenemos diferentes gráficos, gráficos de las temperaturas de entrada a la turbina, temperatura de salida. Vemos que llega hasta los 700 grados a ciertos valores de potencia. Tenemos una velocidad incluso de 45.000 RPM y vemos que para mayores valores de potencia tenemos una velocidad reducida de 5.000 RPM. Sin embargo, es una velocidad muy grande para los tamaños de estas turbinas. Y ahora hablemos un poco sobre los ciclos combinados. En los últimos años se ha incrementado la popularidad de las turbinas a gas de ciclo combinado debido a su alta eficiencia. Una turbina de este tipo consiste básicamente en un conjunto de turbina a gas generador, un regenerador de calor y un conjunto de turbinas a vapor generador, formando un sistema que permite producir electricidad. El ciclo combinado es un ciclo de potencia que se basa en el acoplamiento de dos o más ciclos de producción de potencia. El rendimiento de las centrales de ciclo combinado alcanzan valores aproximadamente de un 55%. Esto se logra cuando la central genera a máxima capacidad, pues se sabe que las turbinas térmicas bajan su rendimiento al bajar la potencia de trabajo. Las instalaciones de turbina a gas por debajo de los 10 megavatios no son empleadas en ciclo combinado debido a la elevada ineficiencia de la turbina de vapor. El ciclo combinado combina el ciclo Rankine y el ciclo Brayton. Entonces, aquí tenemos una turbina a vapor, tenemos un difusor y una turbina de gas y el generador y un condensador. Todo lo que es un ciclo combinado. Vemos que tenemos dos tipos de turbina. Una combinación del ciclo Rankine y el ciclo Brayton. El calor no empleado por un ciclo es empleado para el otro. El calor recuperado de los gases de escape de una turbina a gas se usa para producir vapor
que alimenta la turbina a vapor. El rendimiento combinado es de un 50% mayor que la turbina de gas por sí sola. Así que es posible obtener una potencia por unidad superior a los 200 megavatios y la potencia de una turbina de ciclo combinado pues, puede llegar hasta los 300 megavatios. Y el costo de capital de una planta de turbina a gas puede variar entre los 35.000 y $950 por kilovatio. Entonces aquí vemos los ciclos combinados, vemos las eficiencias, vemos que para una para una para un ciclo combinado, perdón, tenemos una mayor curva de eficiencia, tenemos mayor eficiencia y también se puede decir que la cantidad de una industria tipo gas es mucho más pequeña, la cantidad de eficiencia. Con esto finalizo este video. Sin más nada que agregar, los invito a continuar en los próximos videos en el cual analizaremos cómo funcionan las turbinas a vapor y hablar un poco más sobre estos ciclos combinados. Sin más nada que agregar, me despido.